Los fraudes básicamente son los mismos en España, en México, en Colombia, en Portugal, en cualquier lado del mundo, porque al final son los métodos que les trae dinero a los ciberdelincuentes. Viene ahora el Mundial en México, ojito con el Mundial, porque al final yo quiero comprar boletos para ir al Estadio Azteca o ir a cualquier estadio en cualquier campo de Estados Unidos, Canadá, México, pero me pueden timar. Veo diferencias y semejanzas, es decir, creo que España está un pasito por delante de Latinoamérica y que nosotros tenemos mucho que decir a los compañeros de Latinoamérica. En España no teníamos cultura de ciberseguridad hace apenas unos años, ahora empezamos a tenerla. De hecho, por ejemplo, tú hablas con mi madre es una persona de 60 años, está trabajando en una oficina y ahora mismo tiene muchísimo cuidado con los correos que abre, con los enlaces, con los WhatsApp, con absolutamente todo. ¿Hace 5 años era así? No. La personalidad que tiene el mexicano es de compartir y básicamente es lo que se trata, de compartir conocimientos y de aprender todos juntos. Esto es lo que a mí más me gusta de México. Y eso creo que es una cosa que debemos aprovechar en el sector de la ciberseguridad. Son eventos que lamentablemente vamos a tener cada vez más y que afectan a todo el espectro digital, físico también, pero también digital. Únete al Neuron Security Summit, el punto de encuentro donde convergen la seguridad física y digital para los tomadores de decisiones en México. Protege tu futuro hoy. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Neuron Security Talks, un espacio donde conversamos con los líderes que están redefiniendo la industria de la seguridad en México, en Latinoamérica y esta vez desde Europa. Hoy tenemos a un invitado clave, Juanjo Arenas, de Cyber y LATAM. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Axel. Es un placer estar con vosotros. Un gusto, como dicen aquí en México, y que nos deis este espacio a Cyber y LATAM y que podamos contaros un poquito pues, a qué nos dedicamos y cómo vemos un poquito el panorama de la ciberseguridad. No, Juanjo, pues ahora sí que agradecerte a ti. Sabemos que vienes desde muy lejos y vamos a tratar de sacarle pues todo el jugo a esta entrevista. ¿Te parece que empecemos con la primera pregunta, Juanjo? Sí, claro, por supuesto. Con la primera pregunta, siempre me gusta saber cómo es que nacen las empresas. En este caso, me gustaría preguntarte cómo nace Cyber y LATAM y cómo este proyecto ve la luz. Cyber y LATAM como tal nace hace unos 3 años, pero vamos a remontarnos un poquito antes en el tiempo, porque nosotros formamos parte de un grupo editorial español, en concreto de Madrid, que nace hace 45 años con Seguritecnia. Seguritecnia era y sigue siendo un medio de comunicación especializado en la seguridad integral. Tocábamos también seguridad física. Y hace cerca de 25 años nació Red Seguridad, precisamente de Seguritecnia, es como, digamos, su hija. Okay. Ahí tratábamos ciberseguridad pura y dura. Abandonamos la seguridad física en Red Seguridad y nos dedicamos a la ciberseguridad. En 2016 acudimos a una feria de seguridad en Madrid, que es SICUR, que los profesionales de la seguridad seguramente conozcan, y ahí decidimos apostar por Latinoamérica de la mano de Cyber y LATAM. Seguridad nuevamente, seguridad integral, seguridad física, videovigilancia, control de acceso, etc. Pero en los últimos años las empresas de ciberseguridad, la industria de ciberseguridad nos pidió ir un pasito más allá y que decidiéramos acabar en Latinoamérica con ciberseguridad. Nos decían que ellos necesitaban esa cuota de mercado, necesitaban ayuda para expandirse y nosotros teníamos los medios, los conocimientos y los contactos necesarios en Latinoamérica para ayudar a estas empresas. Y decidimos apostar por Cyber y LATAM hace cerca de 3 años. Ese es el nacimiento un poquito de nuestro medio de comunicación, que como digo tiene más o menos unos 3 años y que nació como tal con un congreso dedicado a la ciberseguridad en infraestructuras críticas. Oye, Juanjo, ¿y cómo ha evolucionado desde su origen Cyber y LATAM hasta el día de hoy? Hablas de una expansión que yo digo es inminente, pero ¿cómo llegaron hasta ese punto? Pues nosotros decidimos apostar primeramente por la realización de un evento de ciberseguridad de la mano también del gobierno mexicano y del gobierno español.
Concretamente, nosotros contamos por aquel entonces con el apoyo de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, y también del Centro Criptológico Nacional. Ambos organismos son, digamos, los líderes, por así decirlo, de la industria de la ciberseguridad en el apartado público. Esa fue nuestra primera apuesta y poco a poco fuimos apostando por otras cosas. Por ejemplo, con una revista que eminentemente es de formato digital, pero también lo tenemos en formato físico. A partir de ahí también realizamos, como vosotros precisamente, podcast, videopodcast y demás pues, formatos audiovisuales, y básicamente en esas estamos. De hecho, vamos ya por la 3ª edición de este congreso, que celebramos en México, celebraremos también otro en Panamá, y nuestra intención es también expandirnos a otros países, por ejemplo, como Colombia. México y Colombia son 2 de los países en los que más estamos enfocados. Nuestra intención es ir más allá, pero básicamente es eso. Pasito a pasito, vamos poquito a poco, y no tenemos techo. Ya sabéis que al final en la ciberseguridad no tenemos techo ninguno. Sí, claro, la ciberseguridad pues ahora sí es algo global, ¿no? Y justamente eso me lleva a mi siguiente pregunta, Juanjo. ¿Por qué por qué estos países, o sea, por qué hicieron la elección de México, Panamá? Me gustaría saber hacia dónde va dirigido Ciberilatam, pues toda esta parte editorial. ¿Por qué tal vez no se expandieron por Europa si nos vieron a nosotros? Básicamente porque estos países tienen una proyección que realmente no conocemos dónde está el techo. Uno de nuestros objetivos era estrechar lazos entre España y Latinoamérica, porque al final tenemos muchísimas cosas en común, entre ellas la lengua, cosa que no tenemos tanto como en Europa. Y básicamente decidimos apostar por esos países precisamente por eso, porque son países en una proyección realmente al alza, en las que la industria de ciberseguridad española, pero también europea, deseaba estar presente y está empezando a estar presente. La industria de la ciberseguridad aquí en Latinoamérica podemos decir que no es muy grande, que es un nicho, vamos a decir, un pelín reducido, pero que seguramente se vaya expandiendo. ¿Dónde? México principalmente, Colombia, Brasil está empezando, Panamá está empezando, República Dominicana está empezando, y seguramente tendrá un crecimiento bastante amplio todos esos países. Pero básicamente primero México y segundo Colombia. ¿Y ves alguna diferencia entre España y México en cuanto a temas de ciberseguridad? ¿Ves algunas cosas que sean parecidas? ¿Ves diferencias? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la ciberseguridad entre ambos países? Veo diferencias y semejanzas. Es decir, creo que España está un pasito por delante de Latinoamérica y que nosotros tenemos mucho que decir a los compañeros de Latinoamérica. Tenemos la experiencia, hemos madurado mucho, hemos trabajado muchísimo, tanto administración pública, sector privado, conjuntamente también sector público y sector privado, y ese modelo creemos que, no digamos que es un éxito, porque tampoco quiero decir que es un éxito, pero que puede ayudar mucho en Latinoamérica. Lo que yo veo en México es que están en la misma situación que España, pero unos pequeños años atrás. Entonces, donde estamos nosotros ahora, seguramente en México estarán dentro de poquito, tanto en madurez, concienciación, inversión, en todo. Al final se trata de generar cultura de ciberseguridad. En España no teníamos cultura de ciberseguridad hace apenas unos años, ahora empezamos a tenerla. De hecho, por ejemplo, tú hablas con mi madre es una persona de 60 años, está trabajando en una oficina y ahora mismo tiene muchísimo cuidado con los correos que abre, con los enlaces, con los WhatsApp, con absolutamente todo. ¿Hace 5 años era así? No. Entonces, esa cultura de ciberseguridad que se está empezando a tener en España a nivel social, quizás es donde hay que mejorar un poquito en Latinoamérica, y precisamente en eso estamos. Y Juanjo, cuéntame un poquito más qué rol quiere jugar Ciberilatam entre ambos países, entre pues ambas regiones, España, Latinoamérica. ¿Qué rol busca jugar dentro de pues todo este ecosistema que, como bien dices tú, es global? Nosotros básicamente lo que buscamos es fomentar la cultura de ciberseguridad. En España sí lo hacemos, como he mencionado anteriormente, con Reseguridad, con el medio de comunicación referencia en ciberseguridad en España, y básicamente lo que queremos es hacer exactamente lo mismo que hacemos en España, a través de eventos, de entrevistas,
de la revista también, tanto digital como en físico, traer ese modelo a España, porque al final creemos que es un modelo de éxito. Y Latinoamérica, estoy seguro de que en ciberseguridad tendrá éxito dentro de aquí a pocos años, pero que será una referencia. Y será en parte también gracias al trabajo de los mexicanos, al trabajo de los latinoamericanos, pero también gracias al trabajo de la industria de ciberseguridad que viene de España, de Europa, hacia acá. Básicamente eso es lo que buscamos, tender esos lazos de unión entre España y Latinoamérica, porque tenemos mucho en común, como he dicho anteriormente, y nos tenemos que ayudar. Nosotros podemos dar conocimientos, pero también nosotros podemos aprender de vosotros, de los latinoamericanos. Y en esas estamos, en establecer esos lazos de conexión. Ahora cuéntame un poquito más sobre tu rol en Ciberilatam. Cuéntame cómo es tu día a día, cuáles son tus funciones principales, qué es lo que más te gusta de tu trabajo, qué es lo que más te gusta de venir a México. Cuéntame un poquito más sobre este rol que tienes. Básicamente, bueno, yo soy el subdirector de Ciberilatam, trabajo codo con mi directora, que es Yolanda Duro. También trabajamos codo con codo en España, en Reseguridad, porque también ella es la directora de Reseguridad. Trabajamos con otro compañero que es Enrique González, el subdirector de Reseguridad. Y básicamente lo que nosotros en lo que disfrutamos es en el contacto con la gente. O sea, al final es un sector en el que platicar entre nosotros genera conocimiento. Y básicamente yo donde disfruto es en eso. Hablas con CISOs, hablas con empresas de ciberseguridad, hablas con asociaciones, todos de perfiles muy distintos, incluso de distintos países, y todo eso lo que hace es generar conocimiento. Conocimiento que nosotros lo que hacemos es exponerlo en Ciberilatam, en Reseguridad también, pero en Ciberilatam es donde ponemos ese conocimiento para que nuestros lectores, televidentes, igual que todos los vuestros, adquieran ese conocimiento. Yo básicamente es ahí donde disfruto, en el dar a conocer un conocimiento de personas que realmente saben a otro tipo de personas, ya sea sociedad, ya sea empresas, pymes, grandes empresas, pequeñas, todo. Es donde yo disfruto. Básicamente mis funciones son esas. También lo que hago es organizar la parte de lo que es la redacción pura y dura, tanto de la revista, de la organización de eventos, de desayunos de trabajo, de la web, redes sociales. Aunque Yolanda y yo seamos, por así decirlo, los cabezas visibles, tenemos un equipo detrás. Nosotros tenemos un equipo digital, de audiovisuales, y sin ellos Ciberilatam no sería lo que es. Por supuesto. Entonces, básicamente esas son mis funciones donde yo disfruto. Me has preguntado también por qué disfruto también de México. Es mi cuarta vez en Ciudad de México, en México. Excelente. He viajado más veces a Latinoamérica, pero en Ciudad de México es mi cuarta vez. A mí lo que me sorprende mucho es la cercanía de la gente. Y eso creo que es una cosa que debemos aprovechar en el sector de la ciberseguridad, porque la personalidad que tiene el mexicano es de compartir, y básicamente es lo que se trata, de compartir conocimientos y de aprender todos juntos. Eso es lo que a mí más me gusta de México. Creo que todo va globalizado. ¿En qué aspecto? En que dices que la función principal de Ciberilatam pues es compartir conocimientos sobre ciberseguridad, Sí. ¿no? Ahora dices que también es lo que más disfrutas. Sí. Y me gustaría saber en todo este tiempo qué es lo que tú has aprendido más sobre esta industria. ¿Qué es lo que podrías, pues ahora sí, dar como mensaje a las personas que nos están escuchando? Y algunos ejemplos, como lo comentas en el caso de tu madre, que pues son personas que cada vez con esta expansión sobre el tema, pues van conociendo, ¿no? Yo te diría que al final generar cultura también significa generar seguridad. Y eso para mí no está pagado en el sentido de que tú estás ayudando a proteger a las personas. A lo mejor si no llegas a tener esa cultura de ciberseguridad, recibes un correo, un simple email o un simple WhatsApp de alguien que no conoces, pero tú has confiado, clicas el enlace y a lo mejor tu cuenta bancaria acaba en cero. Claro. Entonces, el decir a una persona qué es lo que tiene que hacer para evitar eso, o si le ha pasado, qué es lo que tiene que hacer después,
Eso para mí es impagable, pero no solamente en una persona de a pie, sino en una empresa, en una gran empresa. Generar esa cultura de ciberseguridad desde arriba, desde el CEO, desde la cúspide de la pirámide hacia abajo. Si la alta dirección no está concienciada sobre la importancia de la ciberseguridad, sobre los riesgos que pueden tener sus trabajadores en materia de ciberseguridad, ¿qué vamos a hacer si no? Si tu trabajador recibe un email, clica, confía en el remitente, confía en lo que está diciendo y al final los datos de la empresa o incluso dinero de la empresa se ven afectados, obviamente es un problema para la organización. Está habiendo casos, por ejemplo, de fraude de feo. Recibes un correo en el que te dice supuestamente tu jefe tienes que hacer una transferencia de tantos dólares, de tantos pesos a esta cuenta bancaria, te lo está diciendo tu jefe. ¿Cómo vas a decir que no? ¿Me explico? Entonces, una persona que está concienciada debe saber que puede ser que no sea tu CEO. Puede ser que sea una persona que lo que quiere es robar dinero. Entonces, generar esa cultura de ciberseguridad es lo que a nosotros nos da la vida, básicamente. Son algunos ejemplos que se me ocurren, pero hay muchísimos. Sí, esta industria es, infinita. Y por parte de los expertos que tú has podido tener contactos, CISOs, CTOs, ¿qué experiencias te has llevado que te gusta también dar conocimiento a las demás personas? Básicamente, lo que me está sorprendiendo es el gran rango de ciberamenazas que está habiendo ahora mismo en las empresas. Hablamos, por ejemplo, del ransomware, que es la primera ciberamenaza que están recibiendo todas las empresas porque tiene al final varias extorsiones, por así decirlo, y que afecta a todos. Tenemos el phishing. Hay dos cosas también que me gustaría mencionar. Primero, la desinformación. Vivimos en la era de la desinformación. Estás viendo Instagram, Twitter, X, cualquier red social, y tú, porque no estás tampoco formado de qué es o cómo puedes averiguar qué es la verdad, te tragas fake news, estás desinformado, te pueden afectar a procesos electorales. Viene ahora el Mundial en México, ojito con el Mundial, porque al final yo quiero comprar boletos para ir al Estadio Azteca o ir a cualquier estadio en cualquier campo de Estados Unidos, Canadá, México, pero me pueden timar. Por ejemplo, yo que soy de la ciudad de Madrid, como he comentado antes, hemos tenido en la ciudad finales de Champions, que son eventos realmente grandes. Claro. Ha habido muchos fraudes con las entradas, muchísimos, y estamos hablando en estos casos de unos cuantos cientos de euros. Entonces, ojo con el Mundial de Fútbol, que nos puede afectar más de lo que pensamos. Muchas marcas van a estar presentes en el Mundial del Fútbol y los malos van a aprovechar a suplantar a esas marcas. Nosotros, por ejemplo, ¿quién no compra en Amazon? ¿Quién no compra en DHL? Por citar unas marcas. Esas marcas que tienen departamentos de ciberseguridad que hacen muy bien sus trabajos, de hecho en nuestros eventos están presentes y realmente trabajan muy bien, pero los malos los suplantan. Son varios ejemplos que te citaría. Otro muy grande, vivimos actualmente en un momento geopolítico, digamos, complicado, para no meternos en jaleos. Sí. Entonces, tenemos a Donald Trump, por ejemplo, que está pues, llevando a cabo sus acciones en lo que él cree que es beneficio de Estados Unidos, totalmente lícito. Yo no me posiciono en un lado ni en otro, pero afecta a Panamá, afecta a México, Venezuela, afecta a un montón de países, a España como parte de Europa con el tema de Groenlandia, afecta, por ejemplo, en el tema de la OTAN, que nos están pidiendo un porcentaje del PIB dedicado a defensa, que también está incluida la ciberdefensa, y todo eso, ese momento geopolítico, afecta a la ciberseguridad. Son muchos los ejemplos que te podría decir y nos podríamos tirar aquí hablando toda la tarde, toda la mañana. Sí. Oye, Juanjo, y por ejemplo en CiberLatam, ¿cómo van eligiendo todos estos temas o de qué temas hablar? Desde Neuron, pues nosotros hacemos una investigación extensa sobre qué perfiles nos gustaría escuchar su voz, en este caso la tuya, pero en CiberLatam, ¿cómo van eligiendo de qué temas hablar, de qué noticias destacar? Cuéntame un poquito más esa experiencia. Nosotros hablamos mucho con industria de ciberseguridad y, en este caso, con los CISOs.
ambos perfiles son los que nos dicen sobre todo sus necesidades. Nosotros lo que tratamos también es enfocarnos de las necesidades de ciberseguridad que tienen las personas. Hablando con ellos nos damos cuenta, por ejemplo, que un nicho de mercado que tenemos que mejorar son las infraestructuras críticas. Precisamente porque todas las ciberamenazas, todos los casos que hemos estado hablando ahora mismo, afectan directamente a las infraestructuras críticas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, antes de que la Rusia de Putin decidiera empezar a invadir Ucrania, una de las cosas primeras que hicieron fueron ciberataques. ¿Ciberataques a quién? A infraestructuras críticas. Si dejamos a la población sin luz, sin electricidad, sin agua... Sin necesidades básicas. Sin necesidades básicas, ¿qué va a ser de nosotros? Por ejemplo, en España, el año pasado tuvimos un apagón eléctrico que afectó al país completo. No fue un ciberataque. De hecho, lo primero que ya piensa el país es un ciberataque. Que yo digo que eso no es malo, porque ya empiezas a ver a la gente que está concienciada de la importancia de la ciberseguridad, porque piensas, cualquier cosa ya es un ciberataque. Creo que entonces que la gente está pensando, ostras, que hay gente que nos está empezando a... Sí, ya tiene más conciencia. Exactamente, exactamente. Pues ese evento disruptivo que tuvimos, que como digo no fue un ciberataque, pero fue otros temas, afecta a tu vida cotidiana. No había comunicaciones, no había transporte, no había absolutamente nada de nada. Entonces, son eventos que lamentablemente vamos a tener cada vez más y que afectan a todo el espectro digital. Físico también, pero también digital. Entonces, básicamente, y respondiendo ya a la pregunta, hablando con CISOs, usuarios de ciberseguridad e industria de ciberseguridad, vemos cuáles son las necesidades realmente que tienen y nosotros tratamos de ayudarles. Básicamente, eso es lo que te contestaría. Y en CiberLatam, pues ustedes son un medio. ¿Cuál crees tú que son los principales retos de llevar todos estos temas, pues para darlos a conocer, como tú dices, ¿no? O sea, que la gente concientice. ¿Cuáles crees tú que son estos principales retos? Al final, el reto es que te escuchen, es decir, comunicar. Ese es el mayor reto que nosotros tenemos. Nosotros estamos muy enfocados a los CISO con los que trabajamos punamente en nuestros eventos, en nuestros medios de comunicación, revistas, web y demás, nos enfocamos mucho a ellos. Entonces el reto al final es comunicar. En Ciudad de México son muchos millones de habitantes, en México más todavía, lógicamente, y Latinoamérica no me sé exactamente las cifras, pero llegar a todas esas personas es realmente el reto. En España lo estamos consiguiendo, somos muchos menos millones de personas, pero estamos consiguiendo el reto de que al final la gente escuche tu mensaje. Y ese es el reto para mí, básicamente, que tenemos aquí en Latinoamérica. Va muy ligado a la cultura de ciberseguridad. ¿Y cómo ves estos temas en un futuro? ¿Crees que sigan siendo un reto o crees que la gente va a concientizar más día con día? Y esto, como dices tú, pues es escala piramidal, ¿no? O sea, desde el trabajador que puede abrir un correo que piensa que es de su CEO hasta el propio CEO. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando pues toda esta cadena, toda esta conversación y de qué manera va a afectar a las empresas? Claramente va a ir todo a mejor. O sea, yo soy súper optimista con este tema. Claramente va a ir a mejor porque la gente va a estar mejor concienciada, entre otras cosas porque va a haber medios de comunicación no solamente especializados en ciberseguridad como somos nosotros, tanto vosotros como nosotros, sino que los grandes medios también van a empezar a hablar de ciberseguridad. Tenemos a lo mejor que se produce un ciberataque en una gran empresa y lo van a comunicar. Y la gente va a decir, ostras, es que esto es importante. Entonces, para mí el futuro claramente es que la gente acabe totalmente concienciada y se haga la vida más difícil a los ciberdelincuentes. Pero no nos engañemos, al final los ciberdelincuentes van a ir adoptando esas posiciones que tienen que tener para que la gente siga picando. La gente va a seguir picando, vamos a seguir picando todos. Es así, es una realidad. Y los ciberdelincuentes lo que van a hacer es ponértelo cada vez más fácil para que piques. Pues ellos creen que lo van a tener difícil. Lo van a tener cada vez más difícil, pero ellos se van a buscar las artimañas. La inteligencia artificial, por ejemplo, que todavía no la hemos mencionado, nosotros la utilizamos en nuestro día a día, pero es que ellos también. Ellos también hacen ciberataques cada vez más reales, más creíbles para que la gente pique.
Entonces, creo que igual que la gente va a ir evolucionando claramente hacia arriba, los ciberdelincuentes también van a tratar de ir evolucionando. Entonces, siempre vamos a tener actividad. Tema de qué hablar. Exactamente. Van a surgir nuevas formas de atacar, nuevos perfiles, y todo eso nosotros tenemos que estar hábiles. Entonces, la gente va a ir madurando segurísimo. Yo estoy convencidísimo. En España lo hemos hecho, aquí se está haciendo también, y estoy convencido de que así será. Juanjo, y por ejemplo, aquí en México, yo soy una persona que ve noticias, tanto en la mañana por la televisión, en el celular, por X, por Facebook. Estoy bastante informado y día con día veo diferentes formas de fraude, ¿no? Sí. Por medio de mensajes, por medio de correos, etcétera, etcétera. Esta cultura, pues puedo hablar desde la parte de México, ¿se traspasa un poco a España? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿O qué diferencias ves ahí en cuanto a estos fraudes? Los fraudes básicamente son los mismos en España, en México, en Colombia, en Portugal, en cualquier lado del mundo, porque al final son los métodos que les trae dinero a los ciberdelincuentes. En algunas partes pueden cambiar el mensaje, pueden cambiar la empresa que intentan suplantar y demás, pero básicamente la forma de ciberataque, tanto a las empresas como a los usuarios de a pie, son básicamente las mismas. Hablábamos del ransomware muy enfocado al entorno más corporativo, como hemos mencionado anteriormente. El phishing, como hemos dicho también, con marcas reconocidas intentando suplantar, están a la orden del día, la desinformación, todo, pero básicamente es igual en todos los países. Básicamente es igual. ¿Y qué tendencias de ciberseguridad crees tú que pues están ahora sí en el presente y que van a estar en el futuro, que a ti te sorprendan, que puedas decir, es que esto no existía hace 5 años? Claramente la inteligencia artificial. Nosotros, como decía anteriormente, la usas en tu día a día, en tu trabajo. Yo, por ejemplo, tengo relación también con niños porque estoy en el ámbito deportivo, y veo cómo los niños pues, utilizan sus celulares, los teléfonos móviles, los ordenadores, mucho mejor que nosotros. Entonces, básicamente yo te diría eso de la inteligencia artificial porque estos niños ya no miran detrás de un producto a ver cómo se cocina tal. Directamente cogen el celular y le preguntan a ChatGPT cómo se cocina tal, cuál es la receta para hacer un bizcocho de no sé qué. Pero si lo tienes en el reverso del producto, pero utiliza su celular para buscarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final todo lo relacionado con la inteligencia artificial no solamente lo están utilizando los buenos, como en nuestro caso, como los niños, como nosotros, para ver las recetas, sino que también lo utilizan los ciberdelincuentes. Si ven que una campaña de phishing, por ejemplo, no funciona, analizan el porqué y gracias a la inteligencia artificial sabrán dónde fallan, cómo pueden cambiar el mensaje, qué es lo que tienen que decir, cuáles son las campañas que mejor funcionan, cuáles son las que peor funcionan, y al final se trata de eso, de ellos van a rentabilizar sus acciones. Es un ejemplo muy tonto, pero al final la inteligencia artificial es lo que no había. No había, porque al final había inteligencia artificial hace mucho tiempo, pero el boom que ha tenido y que tendrá en el futuro no es como ahora. Entonces, básicamente es la que te mencionaría, tanto para bien como para mal. Y desde tu punto de vista, ¿la inteligencia artificial viene a ser un aliado, un enemigo? ¿Cuál es tu punto de vista? Ambas. Al final va a ser un aliado en muchísimas cosas. Yo no soy de los que tienen una opinión totalmente negativa de la inteligencia artificial, por ejemplo, que va a suprimir puestos de trabajo. Por supuesto que hay trabajos que van a cambiar, algunos que desaparecerán, pero ¿acaso no hay trabajos que ya no están ahora y que en 1800 eran la orden del día? Claro. En 1800 no había inteligencia artificial. Entonces, al final, el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona, pues una vez con inteligencia artificial, que estamos en otra revolución, pero es que dentro de 100 años a lo mejor se produce otra revolución totalmente distinta y que todavía nosotros no conocemos y que cambia otra vez el panorama. Entonces, al final se trata de evolucionar, ¿Que hay malos que la van a utilizar? Por supuesto. Cada invento que hace la sociedad y el mundo, hay gente que lo van a utilizar para el mal. Va a pasar siempre igual. Y más la inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse, que va a revolucionar todo, pues va a haber gente que lo utiliza para mal, como todo en la vida.
nosotros tenemos que estar vivos, hábiles, para tratar de hacerle la vida más difícil si cabe a esas personas que lo único que quieren es el mal. Sí, ser aliados todos en Exacto. este... Y para ti, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo las empresas hoy en día en cuanto a temas de ciberseguridad? Pues mira, yo te diría, no tanto, más te diría no invertir, porque muchas empresas creen que es que es un gasto. No es un gasto, la ciberseguridad es una inversión, una inversión. Y si no, vamos a poner un caso, se me ocurre. Imagínate que una empresa recibe un ciberataque en el que pierde datos, pero no solamente datos, sino miles de dólares, dinero. Vamos a decir dinero, no vamos a cuantificar dinero, pero que no invierte en ciberseguridad. Después piensas, joder, que si hubiera invertido en ciberseguridad, Sí. si hubiera invertido X, pero claro, es que este ciberataque, X al cuadrado. Entonces es una inversión. Entonces, lamentablemente el ser humano, desde mi punto de vista, evoluciona, es que no quiero decir la palabra como decimos en España, pero evoluciona a base de problemas, de golpes, de problemas en la vida. Entonces, si hay una empresa que recibe un ciberataque y que no apuesta por la ciberseguridad, a que 2 días después va a apostar por ella. Entonces, básicamente yo te diría invertir en ciberseguridad, pero invertir siempre con cabeza, siempre hay que tener una estrategia de ciberseguridad acorde a tus necesidades, acorde a tu negocio, acorde a tus trabajadores, acorde absolutamente a todo. Entonces, la ciberseguridad sí, pero con cabeza, con cabeza. Lo bueno que tenemos es que una industria de ciberseguridad que sabe hacer las cosas. ¿Falta talento en ciberseguridad? Sí, pero hay talento. Hay talento. Los CISO son muy talentosos. Son muy talentosos. Entonces, hagámosles caso. Sabemos que al final las organizaciones miran mucho por el dinero. Es lógico, toda organización, la tuya, la mía, todas miran por el dinero. Pero hay que apostar por la ciberseguridad, es lo que te diría. Juanjo, y tocaste un tema muy importante que es la falta de talento. Desde tu experiencia, ¿a qué crees que se deba esta falta de talento? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de cosas. No podemos decir que solamente hay un motivo. Al final ha habido un boom tremendo de la ciberseguridad y la materia formativa no ha ido acorde a ese boom. También tenemos otros problemas. Al final, el talento hay que pagarlo. El talento tiene que ser bien pagado. En España tenemos problemas de que hay una fuga de talento en muchos casos. ¿Por qué? Porque las empresas de otros países a nivel europeo, ya no te estoy hablando de españoles que se van a Estados Unidos, que también, o españoles que se van a Asia, que también. Te hablo de españoles que se van a Europa, a Francia, a Alemania sobre todo, por varios motivos. Primero, que están mucho mejor pagados, están mejor valorados económicamente. Segundo, el trabajador ahora mismo lo que busca también es otras cosas en un puesto de trabajo. No solamente busca estar bien pagado, busca también que tenga un buen tiempo libre, que tenga un buen clima laboral. Pero es imposible en un puesto así. Claro, o sea, al final todos cambiamos de trabajo, todos buscamos otras empresas, todos buscamos crecer. Es la realidad, pero no solamente del apartado económico, que también. Son un cúmulo de circunstancias, pero básicamente la formación tiene que dar un salto de calidad. Tiene que dar un salto de calidad. Y después de tantos años cubriendo todo este tema de ciberseguridad, Juanjo, ¿cuál es algún tema o algo que te siga generando sorpresa, que puedas decir, no puedo creer que siga pasando esto? Algo desde tu experiencia que me puedas comentar. Pues yo te diría muy relacionado con las ciberamenazas y con el talento. En primer lugar, las ciberamenazas. Seguimos viendo a gente caer, aunque se está mejorando en el asunto, pero sigue siendo un negocio muy rentable. Hay datos que dicen que es incluso la tercera economía a nivel mundial. Primero estaría Estados Unidos, segundo estaría China, tercero podría estar la ciberdelincuencia. Entonces, estamos hablando de un negocio totalmente rentable. Si un negocio es totalmente rentable es porque tienes clientes. Los clientes, tus clientes al final de la delincuencia son la gente que pica. Entonces, eso a mí me sorprende muchísimo, muchísimo. Luego, relacionado con el talento,
me sorprende que sigamos hablando de talento. Va a pasar varios años que vamos a seguir hablando de talento. En 2030 seguiremos hablando de talento. Es que falta talento, es que se tiene que formar mejor a las personas, tanto las empresas como las universidades, como el sector público. Pero vemos que de esto se hablaba hace 5 años. ¿Se ha mejorado? Sí, pero se necesita mejorar todavía más. Entonces, básicamente yo te diría esas dos cosas. Me sorprende muchísimo, muchísimo. Pero para eso estamos, tanto vosotros como nosotros, para concienciar y ir ayudando a toda la gente. Juanjo, pues me encantaría seguir teniendo esta plática. Tanto tú y yo sabemos que esta plática se puede alargar muchísimas horas, pero sabemos que estás ocupado. Antes de irnos, nos gustaría que pudieras darle un mensaje a nuestra audiencia, ya sea desde tu puesto, desde tu persona, desde la empresa, algún mensaje que nos pudieras regalar. Pues sí, yo básicamente lo que diría es que confíen en medios de comunicación, tanto como el vuestro como el nuestro. Al final, los medios de comunicación tenemos el conocimiento, tenemos las buenas prácticas, sabemos hacer, tenemos los contactos, conocemos a los CISO, conocemos a la industria de ciberseguridad. Confíen en nosotros, pero en los medios de comunicación fiables, y siempre hay que seguir las fuentes oficiales de comunicación, tanto de medios de comunicación como del sector privado y sector público. Hablamos antes de desinformación. El mundo está lleno de desinformación. El mundo está lleno de gente que nos va a intentar poner la zancadilla día tras día. Día tras día. Siempre va a haber gente que nos va a intentar robar desde el punto de vista digital, y nosotros vamos a decirles cómo pueden evitar eso. ¿Van a caer? Por supuesto. Es que la gente va a seguir cayendo, pero gracias a medios de comunicación como vosotros y como nosotros, habrá cada vez menos gente que caiga. Básicamente ese es el mensaje que yo trasladaría, que confíen en medios de comunicación como nosotros. Podría dar muchos mensajes, pero básicamente ese para mí sería el principal. Juanjo, pues muchísimas gracias. Gracias por tu conocimiento y por regalarnos este espacio. Ya eres bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, enhorabuena por el trabajo también que realizáis. Gracias. Participa en Neuron Logistics Summit y conecta con líderes logísticos de las principales industrias en México.